Pakistán, obispos piden acciones resueltas en defensa de cristianos atacados. La iglesia investiga denuncia de abuso sexual entre sacerdotes en España. Ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos cuenta el verdadero rostro de la dictadura y la decisión que tuvo que tomar para denunciarlos. El Papa Francisco recibe en audiencia al general estadounidense Mark Milley. Miembro de la Pontificia Academia para la Vida afirma que la Iglesia siempre ha sostenido el valor del ser humano ante la transformación equivocada de las tecnologías. Le contamos más en entrevista. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Comenzamos las noticias desde Pakistán. Los obispos del país condenaron los ataques de musulmanes a la comunidad cristiana y exigieron al gobierno hechos concretos frente a esta tragedia. Veamos. Cientos de católicos de Karachi, al sur de Pakistán, salieron el sábado 19 de agosto último a protestar en contra de los ataques de musulmanes a cristianos en Jaranwala, un distrito de Faisalabad en el norte del país. El pasado martes 15 de agosto, cientos de musulmanes atacaron, quemaron y robaron casas y templos cristianos. Estos atentados se dieron tras una acusación de blasfemia de un cristiano contra el Corán. Esta acusación nunca fue probada ni tiene registro de haber sucedido realmente. Solicitamos a todas las instituciones de seguridad, al gobernador, al presidente del Tribunal Supremo y a todos que los responsables de los incidentes en Jaranwala reciban los castigos más severos. Hemos sido testigos de muchos incidentes de este tipo en el pasado. Si no actuamos ahora, personas como estas quemarán comunidades enteras en el futuro. El arzobispo de Karachi, Monseñor Benny Travas, también salió junto a los fieles a protestar en contra de la violencia. Ante la prensa, Monseñor Travas condenó que no es la primera vez que suceden este tipo de atentados. Once again, we have the same old condemnations. Una vez más tenemos las mismas viejas condenas y visitas de políticos y otros funcionarios del gobierno que expresan su solidaridad con la comunidad cristiana y prometen que será justicia, pero en la realidad nada se materializa y todo se olvida después de un tiempo. Como arzobispo de Karachi, líder de la comunidad católica cristiana que reside en Karachi, simplemente no puedo comprender cómo mi gente podría faltarle el respeto a cualquier religión o a cualquier libro sagrado. Nosotros, como comunidad cristiana, hemos mostrado una y otra vez fidelidad a nuestra nación. El obispo de Faisalabad, Monseñor Indrías Remat, acudió al lugar del atentado junto al equipo de Cáritas para brindar ayuda a las víctimas. Repartieron alimentos, kits de higiene y conjuntos de cocina entre las más de 150 familias afectadas. En una ceremonia hecha por el gobierno para expresar su solidaridad con las víctimas, Monseñor Remat le pidió al primer ministro acciones concretas frente a este atentado. Quisiera saber cómo se asegurará en el futuro que estas acciones no volverán a ocurrir. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Permítame asegurarle que, en primer lugar, no perseguimos a los enemigos de la paz, a los enemigos en contra de nuestras minorías por obligación. Lo hacemos por convicción. Si alguien persigue a cualquier tipo de comunidad, la ley los perseguirá. Out of compulsion. It is out of conviction. El domingo 20 de agosto, la Conferencia Episcopal de Pakistán pidió que se dedicara el día para orar por los afectados. Monseñor Remat celebró ese mismo día la Santa Misa en las calles donde las casas de los cristianos fueron quemadas. Ahora nos vamos a España. La diócesis de Salamanca informó el inicio de un proceso en contra de un presbítero acusado de abusos sexuales contra un menor de edad, que hoy también es sacerdote. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Él es el padre Policarpo Díaz, de 56 años, ordenado en la diócesis de Salamanca, España. El último viernes 18 de agosto, el diario La Gaceta de Salamanca informó que el padre Díaz denunció a otro sacerdote, 20 años mayor, de haber abusado sexualmente de él cuando estaba en el seminario de Calatrava y tenía solo 11 años. El nombre del acusado no fue publicado en ningún medio y se mantiene en anonimato.
Este mismo día, la diócesis de Salamanca publicó un comunicado anunciando que el caso ya está en manos del Vaticano y que aún está pendiente de la resolución. Dijo: al conocer este hecho, el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, y después de escuchar a ambas partes por separado, tomó la decisión de apartar a este presbítero de todas sus tareas pastorales y del contacto con menores. A pesar de ser un delito prescrito en la legislación española, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe pidió la dimisión del estado clerical del acusado. No podrá volver a ejercer el ministerio sacerdotal. La diócesis de Salamanca aseguró que la notificación ya fue entregada al denunciado y él está al tanto. Hasta el cierre de esta información no hay más detalles del proceso. El padre Díaz pidió un tiempo fuera mientras las investigaciones están en curso. Lleva un año en la diócesis de León, al norte del país. Al día siguiente, el obispo de la diócesis de Salamanca dijo a toda su comunidad conmocionada por la noticia: debemos mostrar un firme compromiso con la transparencia y actuar con determinación contra todo hecho que conozcamos, poniéndolo en conocimiento de las autoridades judiciales. Pedimos perdón si no hemos sabido hacerlo bien. Ahora pasamos a noticias desde Roma. El Papa Francisco recibió ayer en audiencia privada al jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley. El Vaticano difundió algunas fotos del encuentro, pero no se dieron mayores detalles sobre lo conversado. En las imágenes se ve al general Milley, quien fue monaguillo en su niñez y es católico, pidiendo al pontífice que bendiga unos rosarios que llevó consigo. El Santo Padre le entregó una escultura que lleva la inscripción: "La paz es una flor frágil". El Papa recibió a Milley a pocas semanas de que el general deje el cargo para el que había sido nombrado en 2019 por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Milley, el militar de mayor rango de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha expresado su apoyo a una mesa de negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. En mayo, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que el general Milley sería reemplazado a partir del 1 de octubre por Charles Brown, actual jefe de la Fuerza Aérea estadounidense. El sábado 19 de agosto último, el asalto a la sede episcopal y el arresto de Monseñor Rolando Álvarez cumplió un año. Fuerzas especiales de la policía habían ingresado a la fuerza en el Palacio Episcopal de la Diócesis del Departamento de Matagalpa para arrestar al obispo Álvarez, así como 4 sacerdotes y 3 seminaristas a quienes les impedían salir desde el 4 de agosto, acusados por la Policía Nacional de intentar organizar grupos violentos. Como se sabe, Monseñor Rolando es hasta hoy el obispo más crítico con el régimen de Nicaragua. Fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad y suspendido sus derechos ciudadanos de por vida. Así como Monseñor Rolando Álvarez, otras personalidades también se han levantado en contra de la dictadura. Es el caso de Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, quien fue despojado de su cargo tras denunciar los abusos del régimen. En el siguiente informe le contamos su caso. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir. Él es Arturo Maxfields Yescas, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Fue nombrado como tal en octubre del 2021 y solo 5 meses después lo obligaron a dejar su cargo por alzar su voz en contra de la dictadura. Nicaragüense de nacimiento y periodista graduado en la Universidad Centroamericana, hoy expropiada por el régimen. Maxfields Yesca denunció el miércoles 22 de marzo del 2022 al régimen de Daniel Ortega durante una sesión en vivo de la OEA, de la cual era hasta ese momento el embajador representante de Nicaragua. EWTN Noticias lo entrevistó desde su exilio en Estados Unidos y esto fue lo que pasó con él después de ese momento. Todo el que se levanta contra la dictadura paga un precio. Yo he sido desterrado, confiscado, también he sido declarado delincuente, me arrebataron mi nacionalidad, mi nombre fue borrado del registro civil de las personas, títulos universitarios, lo que usted quiera, todo eso fue borrado. Maxfields Yescas llegó al servicio diplomático nicaragüense en 2011, cuando se le nombró como agregado de prensa de la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Luego fue designado como ministro consejero en la OEA y finalmente como representante permanente con rango de embajador. Cuenta qué fue lo que lo llevó a denunciar las transgresiones del régimen.
Fue el tema de los presos políticos y el tema de la intransigencia, de no querer liberarlos solo porque sí, que me hizo estallar y hacer esta denuncia. Pero no es de la noche a la mañana, realmente es un proceso como de acumulación, y llega un momento que uno dice ya basta y explota, ¿verdad? En algún momento alguien me dijo, no hagas ciertos comentarios ni hagas ciertas sugerencias porque vos sabés lo que te puede pasar. Para mí ese día, ese fue el acabose, fue algo que me golpeó mucho, porque yo dije, quiere decir que si yo cuestiono o hago una propuesta, yo puedo ser el próximo, y me golpeó fuerte. Entonces eso me hizo también decir algo. Como embajador ante la OEA, McPhills operaba desde la sede del organismo en Estados Unidos. Luego de su denuncia fue impedido de regresar a Nicaragua. A mí se me dio información que si yo regresaba me iba a pasar algo peor que ir a la cárcel. Porque cuando alguien traiciona a ese régimen criminal, no le recetan a uno cárcel, sino algo peor. Como periodista, McPhills también compartió con el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, luego de denunciar a la dictadura. Esto es lo que le dijo el hoy preso obispo. Logré todavía hablar con él el año pasado, y eso para mí significó mucho, porque en lugar de condenarme o de reprocharme, él me dio una palabra de fe, de ánimo, y yo dije, qué amor más grande como el pródigo que regresa a casa. Y yo dije, el mismo cariño que me tuvo hace 13 años, me lo siguió mostrando Monseñor Rolando Álvarez. Desde su exilio en 2022, Arturo McPhills Yescas se dedica a denunciar de forma independiente los ataques y represiones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica y el pueblo nicaragüense. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Seguimos con más información. Cáritas Chile lanzó la campaña Juntos en Solidaridad con Damnificados por Emergencia Climática, una iniciativa para recibir aportaciones en dinero que permitan apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias y desbordes de ríos en la zona centro-sur del país. Con esta nueva campaña nacional, Cáritas Chile busca contribuir con la entrega de ropa, frazadas, alimentos, agua, calefacción, así como en procesos de acompañamiento y recuperación de viviendas y medios de vida. Las autoridades chilenas declararon la zona de desastre en 4 regiones de Chile. Según informó el presidente Gabriel Boric, hay 804 personas afectadas, 416 en albergues. Solo en la región de Maule hay más de 25.500 personas aisladas y más de 20.000 personas desalojadas a nivel nacional. 2 personas murieron durante el fin de semana. En propuestas patrocinadas a muy alto nivel en la cultura tecnológica y empresarial actual, se habla de un futuro del ser humano en el que parece desaparecer la persona, la centralidad de la persona humana como la concibe no solamente la Iglesia, sino también una tradición bien fundamentada sobre lo que es la naturaleza humana. Para hablar de este tema y también del trabajo de la Pontificia Academia para la Vida en este sentido, en su última Asamblea General, estamos con el padre Rubén Revelo. Él es miembro de la Pontificia Academia para la Vida y director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Padre Rubén, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Padre, nos sorprende escuchar a personas de muy alto nivel, con mucha influencia cultural, tecnológica, que hablan justamente de una cuarta revolución industrial, que sería el fruto de poder brindarle al hombre un mercado de productos, de modificaciones genéticas radicales y también de interfaces cibernéticos que le permitirían a cada ser humano básicamente reinventarse según su propio deseo arbitrario, sin ningún tipo de condicionamiento, en nombre de la más absoluta libertad de la persona, supuestamente, y del mercado. ¿Cómo ha planteado recientemente una respuesta desde nuestra visión cristiana la Pontificia Academia para la Vida? Antes que eso, permítame hacer referencia a un filósofo que decía: Dios perdona siempre, los hombres perdonamos a veces, la naturaleza no perdona nunca. Y hemos visto constantemente a lo largo de la humanidad cómo grandes proyectos humanos, aún con la mejor tecnología, terminan siendo destruidos por la misma naturaleza. Y es que hablar de naturaleza no es hablar de una especulación filosófica. Hablar de naturaleza es hablar de la realidad. Este es el verdadero problema, el drama contemporáneo. La realidad se ha deshecho en un cúmulo de opiniones. Ahora, permítame contar una anécdota. Había un borrachito que salió corriendo de un gran perro que lo corría. Como estaba borracho, veía 2 perros
y vio un árbol que en realidad los veía como dos árboles. ¿El problema cuál fue? Que él se subió al árbol que no era y lo mordió el perro que era. Esto puede ocurrir con las tecnologías, ¿no? Emborracharnos, embriagarnos del poder que las tecnologías brindan y subirnos a un árbol ficticio, siendo después alcanzados por una realidad que nos va a dejar maltrechos. Así es, padre. La Iglesia es experta en humanidad, nos decía el Papa Pablo VI justamente, ¿no? ¿Cuál es la importancia en este momento de que la Iglesia presente su visión de la persona y del bien humano en un contexto donde parece no haber un criterio suficiente, es más, contrario a esta visión? Sí, yo diría, la Iglesia ha sido de las pocas que queda sosteniendo la importancia del ser humano. Porque, claro, con un poder cada vez más concentrado, económico, político, cada vez con mayor concentración, es lógico que no se quiera tener que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a la propia condición humana. Decía Santo Tomás de Aquino, el obrar sigue al ser, en el sentido de que yo puedo no hacer cosas, pero seguir siendo un ser humano. Por ejemplo, alguien en estado vegetativo persistente no puede obrar porque está inconsciente, está catatónico, no puede obrar, no puede poner un pensamiento. Sin embargo, no deja de ser humano, porque la base de su existencia es el ser. Después vendrán las otras cosas. Entonces, algunos pretenden, sobre la base de los agregados, de los aditivos, que por supuesto responden a intereses del mercado, porque cada uno de estos aditivos, esto es como cuando usted entra en una aplicación, ¿quiere esto? ¿Cómo no? Pague un poquito más. ¿Y quiere un plus? Sí. ¿Y quiere un plus Platinum? Sí, pague más. Esto es un poco lo que pasa. Es lo que está pasando, por ejemplo, con la fertilización asistida, es lo que está pasando también con las nuevas tecnologías, lo que está pasando con la edición genética. Son todas tecnologías emergentes que tienen un costo, que es lógico que tengan un costo, pero un costo al cual solamente pueden acceder a algunos pocos. Algunos lo solucionan redoblando la apuesta y entonces dicen, bueno, para que no sea privado, que lo pague el Estado. Así acceden todos. Pero la verdadera pregunta es, ¿necesitamos esto? Muchas gracias, padre, nuevamente por estar con nosotros. Hasta luego. Vamos ahora a una pausa, pero al volver. Este 24 de agosto se estrena en Colombia la película Mártires sobre el asesinato de 51 miembros de la congregación claretiana durante la Guerra Civil Española. Conoceremos más en la entrevista. Hoy celebramos a María, Reina del Cielo y de la Tierra, unida para siempre a Cristo Rey. Le contamos más. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Seguimos con más noticias. La película Mártires, que relata el asesinato de 51 miembros de la congregación claretiana durante la Guerra Civil Española, se estrena este 24 de agosto en Colombia, en las salas de Cinemark. La cinta es dirigida por Pablo Moreno, especialista en cine histórico religioso y director de la película La Sirvienta, Fátima, el último ministerio, entre otras. Para darnos todos los detalles de Mártires, estamos conectados con el propio Pablo Moreno desde Madrid, España. Estimado Pablo, qué gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Hola, el gusto es mío. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo se animaron a desarrollar la película Mártires? Bueno, pues ocurrió hace 11 años. Concretamente, vimos el Museo de los Mártires Claretianos en Barbastro, en España. Este es un pueblecito que está al norte, al noroeste de España, y me impresionó muchísimo porque allí en ese museo guardaban reliquias y objetos que utilizaron los mártires hace pues casi 100 años. Y me pareció muy interesante la historia que hay detrás, porque pese a lo que la gente pueda pensar, la película de Mártires no es la historia de una venganza, sino es una historia de perdón, una historia de cómo 50 y pico chicos de seminaristas que querían ser misioneros, que querían ir por el mundo a anunciar la palabra, tuvieron la mala suerte de caer en el tablero de una guerra civil, concretamente la Guerra Civil Española, que fue terrible, y sufrieron esa gran persecución religiosa que terminó pues con sus vidas. Pero lejos de desearle mal a sus captores y a sus verdugos, todos y cada uno de ellos murieron de una manera
tremendamente coherente con sus ideas, perdonando hasta el último momento y hasta el último de sus captores. Así es. ¿Y por qué consideras que las personas no pueden perderse este film? Bueno, yo creo que es una película muy necesaria. Estamos en tiempos de la inclusión, ¿no? Y del respeto hacia lo demás, hacia lo diferente, hacia lo otro. Y yo creo que hay que reivindicar que no se debe perseguir a alguien por sus creencias y, y yo reivindico eso, reivindicamos la libertad de poder elegir tu credo, tu fe y ser respetado por ello, ¿no? Y en este caso, estos chicos de la película de Mártires, estos seminaristas claretianos, fueron asesinados por eso, simplemente por ser sacerdotes, por ser religiosos, nada más, por un odio visceral a la religión y que llevó pues, a cometer las peores tropelías. Creo que esto no se debe de repetir. Creo que actualmente en muchos lugares del mundo hay muchos cristianos que sufren persecución solo por el hecho de ser cristianos y creo que hay que reivindicar que tenemos que luchar por tiempos de paz, de inclusión y de respeto. Así es, Pablo. Pablo, y a raíz del estreno de La Sirvienta, una de las películas que usted también dirigió, usted aclaró que lo que hace no es cine religioso, rechazando de esta manera las etiquetas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cine podríamos decir que realiza? ¿Tal vez un cine de contenido católico? Creo que por sí mismo el cine religioso en sí no existe. Y digo por qué, porque cuando utilizan la palabra cine religioso, utilizan esa etiqueta para denigrar, para decir, bueno, es un cine de serie B, es un cine de mala calidad. Y eso no es cierto, porque el hecho religioso está presente en muchísimas historias, en gran parte de las historias. Es decir, es imposible. Nosotros en Europa decimos, aunque Europa se vuelva atea, va a seguir pensando en cristiano, porque las raíces de nuestra propia civilización se hunden en el hecho cristiano. ¿Qué consejo le da a los jóvenes cineastas que se preguntan si vale la pena hacer películas con contenido católico? Sin duda que merece la pena. Si no contamos estas historias, si no hablamos de lo nuestro, de nuestra forma de entender la vida, de cómo la vemos, de cómo la sentimos, nadie lo va a contar. Entonces, en el fondo no es imponer nuestras ideas a los demás, es compartir nuestra visión del mundo. Yo sé, y cuando nos enfrentamos a muchos de nuestros proyectos, ponemos especial cuidado y atención al público que no está dentro de la iglesia, al público que no es católico o un público alejado. ¿Por qué? Porque queremos que nuestras películas lleguen a todo el mundo. No queremos convertir a esas personas que están fuera, sino decirles, oye, estamos aquí, somos así, no somos un bicho raro. Y creo que eso es bonito compartir y creo que en un mundo donde nos llegan historias de todos los lados, además ahora con las plataformas digitales, con Internet, con los dispositivos móviles, es decir, es muy fácil obtener y llegar a contenidos y a historias distintas. Por eso las nuestras tienen que estar ahí. Así es, y de seguro que estas películas han dado mucho fruto también en las personas. Pablo Moreno, gracias por esta interesante entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cada 22 de agosto la Iglesia Católica celebra la memoria de Santa María, Reina de los cielos y la tierra. En algunos lugares a este efeméride se le concede aún el rango de fiesta, tal y como fue establecido para el Vetus Ordo, ordenamiento previo al Concilio Vaticano II por el Papa Pío XI. El padre Jorge Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco en La Pampa, Argentina, nos cuenta más. Ocho días después de la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, la Iglesia celebra la coronación de Nuestra Señora como estando a la derecha de Jesucristo, es decir, todo le está sometido a su reinado especialmente de amor y de misericordia que se lo ha encomendado su Hijo Jesús. Sabemos muy bien que al que se humilla Dios lo exalta, y no hay criatura que se haya humillado más en la tierra que ella. Por esta razón, nuestro Señor la ha querido poner como Reina y Madre de la Misericordia, como la invocamos en la salve, y a ella recurrimos con confianza. Por eso, en este mundo, quien se humilla y quien se abaja es a quien nuestro Señor más exalta. En el himno de la liturgia de las horas, que hoy consideramos, que meditamos en la liturgia, al menos en español, dice: de hermosas contradicciones te vemos, reina adornada, muy mujer para divina, muy celestial para humana.
colocada en el empíreo, en la celestial morada, corto solio a su grandeza, a su humildad mucho alcázar. Recomiendo leer este himno entero para ver cómo Dios, a quien más se humilla, más lo exalta, y quien más se pone a su servicio, Dios puede hacer más grandes cosas en él. Por eso que sigamos el ejemplo de María Santísima, y ahí tengamos la clara brújula que debemos seguir nosotros para llegar a la gloria y realizar en el tiempo y ser coronados en la eternidad con los méritos que Dios quiere que realicemos aquí en el tiempo presente. Nati, te cuento que ayer culminó en Argentina la 14ª peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, que se realizó del 19 al 21 de agosto. Así es, Eddie, los peregrinos recorrieron los 100 kilómetros que separan Rawson, provincia de Buenos Aires, y la Basílica de Luján. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Estimados peregrinos, esto no es una competencia deportiva. Hay que verlos cómo comulgaban hoy. Es un escándalo para el mundo moderno. Ustedes son un escándalo por su virtud. No por mérito de ustedes, sino por la gracia de Cristo en ustedes. Yo sé que tienen las piernas destruidas, pero no son 2 pies que están caminando. Son 2 pies que están llevando un corazón humano, el corazón de 2 jóvenes novios castos, llenos de esperanza. El corazón de 2 esposos adultos caminando que hacen confirmar la esperanza de esos jóvenes.